Me encuentro sobre el puente carretero que da acceso a la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, y he desembarcado de mi velero que se encuentra fondeado sobre estas aguas del río Jum. Un hermoso paisaje alcanzo a divisar enmarcado entre la frondosa vegetación y las tranquilas aguas que bañan pequeñas playas de arenas finas. Una rápida visita a la ciudad de Mercedes me permite conocer algunos lugares interesantes que posee esta ciudad. Discúlpame, ¿qué es esto, digo, la Yui? ¿Un club de pesca? Sobre el Río Negro. Sobre la tarde, retorno a bordo de mi velero y me encuentro con la grata sorpresa que mis buenos amigos están en plena frentata de algunas bogas y bagres que han picado hace un par de horas en estas aguas del Río Negro, salvando la cena de hoy. Temprano, en la mañana, el profe en la proa leva el ancla, en tanto Daniel, aún entredormido, decide echarle una mano con la maniobra. Por mi parte, me aseguro que el fondeo esté arriba, dando marcha avante al motor y así dejar lentamente este remanso ubicado en un lugar del Río Negro. ¡Nos vamos! A popa y por el este, el resplandor del despunte del sol, regalo de la naturaleza, pinta cielo y agua con tintes naranjos, mientras a proa un grupo de garzas blancas levantan vuelo espantadas por nuestra presencia. Mis dos compañeros en esta travesía, Héctor el profe y Daniel, cambian ideas sobre la próxima recalada, mientras un inesperado oleaje nos sorprende y hace sacudir hasta las cuadernas del velero. Empezó a galopear el asunto. Entre mate y mate, mi pensamiento está centrado en llegar al límite establecido imaginariamente entre el final de las aguas del río Uruguay y el inicio del cauce principal del Río de la Plata. Con buena profundidad y sin peligros a la navegación en esta zona del Río Negro, a la distancia y por babor, dejamos la histórica Santo Domingo Soriano, el pueblo más antiguo de la banda oriental. Su viejo pero pintoresco muelle de madera fue por los años 1800 punto de atraque de los buques que llegaban al puerto de la Buena Salud, denominación que le dieran los españoles a este lugar por la calidad curativa de sus aguas. Con nostalgia y con la firme intención de volver muy pronto, decimos adiós a este histórico poblado. El tiempo, que en las últimas 2 semanas nos acompañó con sol y brisas, ha comenzado a desmejorar en estas primeras horas de la mañana, lo que nos hace pensar que posiblemente tengamos lluvia y viento. Hacia el oeste, sobre territorio argentino, detonan las primeras descargas eléctricas, preámbulo de la amenazante tormenta que se nos viene encima. Atrás dejamos el Río Negro y nos vamos metiendo sobre aguas del Yaguarí, un riacho estrecho con apenas 2 millas de largo, recorrido que transitamos para acceder al canal principal del río Uruguay. Hemos alcanzado la boca del riacho. Un giro a la rueda del timón nos permite poner rumbo hacia el sur y entrar en aguas del río Patrio. Algunas gotas dan inicio a la fresca tarde que se presenta, durante la cual tendremos que recorrer cerca de 35 millas náuticas, distancia que nos separa para arribar a Punta Gorda, en el departamento de Colonia. En este punto se trazó el llamado paralelo de Punta Gorda, el cual divide imaginariamente las aguas del río Uruguay con las aguas del Río de la Plata. El viento, acompañado de chubascos, dificulta nuestra marcha, y a la altura del Paso Márquez, donde el canal bollado de aguas seguras se torna angosto y peligroso, debemos prestar especial atención a las cartas náuticas de la zona.
control de nuestra posición, manteniendo el rumbo entre los pares de boyas que indican aguas seguras, es vital, tratando de evitar que la fuerte marejada existente en el río haga derivar el casco del velero, pudiéndonos arrastrar a los bajos fondos que se ubican fuera del beril del canal, con profundidades menores a los 2 metros. El caudal de este río nos permite disfrutar de emocionantes travesías, manteniendo siempre el mayor de los respetos por la variación que sufren sus aguas. Los vientos, con componente sur, que llegan a soplar 50 km en la hora, producen continuas y cortas olas que rompen sin previo aviso en razón de que viento y corriente se encuentran en direcciones opuestas y trabajan en fondos que van desde 1 metro a los 30 metros de profundidad. A lo largo de la costa podemos descubrir pintorescos lugares, la mayoría de ellos con un alto contenido histórico, museos vivientes del rico patrimonio que poseemos los orientales. Revuelto y amarronado por el tinte de arcilla y barro que desprende de su fondo, el río de los pájaros o de los caracoles, llamado así en algunos parajes, el río Uruguay fue cuna de otras civilizaciones. Por un lado, diversas razas indígenas habitaron sus costas aprovechando las bondades que ofrece este litoral, logrando sobrevivir junto a sus familias de la caza y de la pesca. Por otra parte, llegaban del viejo mundo, entre otros, los españoles, que buscaban encontrar navegando al sur del Atlántico un paso en el continente sudamericano que lo llevara al Océano Pacífico. En septiembre de 1519, zarpa de España una flota formada por 5 naves, la Trinidad, la Victoria, la Concepción, la San Antonio y la Santiago, todas al mando de un experimentado marino portugués que prestaba sus servicios a la corona española, Fernando de Magallanes. Los galeones, con proa al sur, surcan el Atlántico, llegan al río de Solís, hoy Río de la Plata, y fondean en las proximidades de la isla San Gabriel, frente a las costas de Colonia del Sacramento. Magallanes ordena que la Santiago incursione con rumbo norte sobre una franja de agua desconocida hasta ese entonces por los españoles, el río Uruguay. El capitán de esta nave, Juan Rodríguez Serrano, es quien descubre esta masa de agua, previo a que Magallanes encuentre el estrecho que aún hoy lleva su nombre. Posteriormente, en 1526, otra expedición comandada por el veneciano Sebastián Gaboto navega por estas aguas, siendo más ambicioso en su expedición, entrando en un afluente del Uruguay con muy poca profundidad, el río San Salvador, pero jamás estos grandes navegantes pudieron saber de dónde provenía este torrente de agua. El río Uruguay nace en la Sierra do Mar, en Brasil, y recorre aproximadamente 1.500 kilómetros hasta su desembocadura convencional en el Río de la Plata, a los 33 grados 54 minutos de latitud sur. La navegabilidad sobre territorio uruguayo, dependiendo del calado de la embarcación, se hace posible desde la represa de Salto Grande hasta el inicio de sus aguas en Punta Gorda. Se distinguen 3 zonas geográficas en todo su curso. El Alto Uruguay, desde Río Grande do Sul en Brasil, corre por diferentes desniveles de terreno, formando caídas y rápidos que hacen imposible su navegación hasta la desembocadura del Cuareim en Bella Unión. El Medio Uruguay, a partir del río Cuareim, llega hasta las proximidades del Arroyo Negro. La zona del Bajo Uruguay está comprendida desde el Arroyo Negro en el departamento de Paysandú hasta Punta Gorda en Colonia, donde el río se ensancha notoriamente, producto de la naturaleza de la costa argentina. Entre el Cuareim y Fraiventos se pueden contar más de un centenar de islas, producto de desprendimientos de tierra y sedimentaciones que producen sus aguas. Las crecidas más importantes se producen entre mayo y octubre, consecuencia de los fuertes vientos que soplan desde el sur, haciendo ingresar agua desde el estuario del Plata. Entre noviembre y abril, generalmente el río comienza a bajar su nivel, producto de los vientos del sector norte, que hacen retirar sus aguas a una velocidad promedio de 2 nudos, casi 4 kilómetros en la hora. Sobre territorio uruguayo, 6 ríos confluyen en las aguas del río Uruguay: el Cuareim, el Arapey, el Daimán, el Queguay, el Río Negro y el San Salvador.
Han pasado 4 tensionadas horas de nuestra partida en la isla Pepe Fernández en pleno Río Negro y luego de sortear sin inconvenientes la navegación con un pampero que sopló con fuerza 5, el viento ha bajado en su intensidad. La marejada se hace más controlada, por lo que hacemos turnos al timón, buscando la tranquilidad de la tripulación, animándonos a charlar con Daniel. Nuestro tripulante invitado especial en el velero Aquidós. ¿Qué te pareció esta navegación en lo que va de la travesía? Realmente es fascinante. Debo agradecer tanto al capitán como al profesor la oportunidad de compartir este momento tan especial en mi vida. Realmente uno piensa a veces que navegar es subirse a un barco y que el barco te lleve, y realmente hay situaciones en donde la destreza, debe haber cierta tranquilidad en el ser humano para poder salir de situaciones límite, ¿no? Realmente es una experiencia digna de vivirse. ¿Ves la olla bien ahí? La veo. Bueno, muy bien. El profe, con muchísimos años de navegación, anticipó el pronóstico. Profe, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿En el polo? ¿Está en el polo? No digas nada que estamos de incógnito. Bueno, ¿cómo se presentó esta navegación? ¿Cómo la vio? Mira, la verdad, creí que iba a ser más jodida. ¿Qué querés que te diga? Bueno, y ahora que estamos casi llegando a Higueritas. Incluso creí que la íbamos a pasar mal. Te lo dije también. No pasó nada. No, por suerte no. Hoy se ve que ese tridente estaba con nosotros. A la distancia comenzamos a divisar buques de gran calado en las cercanías del puerto comercial de Nueva Palmira y lentamente dejamos por babor el muelle principal, poniendo proa a la pequeña elevación en tierra que marca la Punta Gorda. En estos precisos momentos damos el top al paralelo imaginario del mismo nombre, ingresando en aguas del Río de la Plata. Luego de casi 10 horas de navegación, con vientos que alcanzaron los 50 kilómetros en la hora, ponemos rumbo a la protegida y pintoresca dársena Higueritas, un pequeño puerto deportivo para embarcaciones con calado hasta los 2 metros, ubicado en la zona de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. Ubicada a 275 kilómetros de Montevideo, la principal actividad de la ciudad se centra en su puerto comercial, donde se embarcan hacia el exterior diversas mercaderías estacionadas en una importante zona franca que posee la zona. Su hermoso parque arbolado con parrilleros y servicio de agua y luz nos brinda una buena marra para nuestro velero. La ensenada da abrigo a diversas embarcaciones y merece ser visitada por todo aquel navegante que incursione por aguas del río Uruguay.
elegantes y coloridas casas dan un agradable entorno a orillas del río, que salpica playas de arenas finas. Un reloj que da la hora de acuerdo a la posición del sol nos indica que la tarde está cayendo, dando paso a la tímida luna que asoma, permitiéndonos soñar con nuestra próxima travesía.